¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de microbiología. El día de hoy vamos a hablar acerca de los estafilococos. Bien, empezamos diciendo algunas características. ¿Cómo va a ser su morfología? Estos van a ser cocos. ¿Cómo va a ser su disposición? En racimos de uvas. Observen esta imagen para que me puedas entender. ¿Ok? Luego de hacer una tinción Gram, ¿ya? Lo que vamos a observar en la microscopía son estos cocos dispuestos en racimos de uvas. Pero no te sorprendas si puedes encontrar algunos cocos, ya sea de forma aislada, en pares, en tetradas o en cadenas cortas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ten en cuenta que estos van a tener un diámetro entre 0,5 a 1,5 milímetros. Bien, y van a ser no esporulados, quiere decir que no van a formar esporas. Su tinción, en cuanto a la tinción Gram, doctores, ¿qué va a ser? ¿Gram positivo o Gram negativo? Va a ser Gram positivo, es decir, a la microscopía vamos a ver que estos cocos van a tener una coloración violeta, ¿ok? No van a tener movilidad. Esto es debido a que no tienen flagelos. Perfecto. Además van a ser anaerobios facultativos. ¿A qué me refiero con eso? Ahora te explico. Un anaerobio facultativo quiere decir que puede vivir en condiciones tanto con oxígeno como sin oxígeno. ¿Bien? ¿Y qué significa microaerófilos? Quiere decir que puede vivir en condiciones con oxígeno. Perfecto, pero tiene que ser con oxígeno reducido, con poco oxígeno. Esa es la única condición. ¿Ok? Muy bien. Además son poco exigentes. Crecen fácilmente en los cultivos. Crecen a una temperatura entre 18 a 40 grados, pero fácilmente, con rapidez, a una temperatura de 37 grados. Mira, resisten altas temperaturas de secación y son halotolerantes. ¿A qué me refiero con halotolerantes? Que pueden tolerar concentraciones moderadas de sal en su entorno. En los cultivos vamos a ver que puede tolerar hasta 10% de cloruro de sodio en los cultivos. Bien, muy bien. Además va a presentar un metabolismo activo y fermentan azúcares, ¿ya? La fermentación de glucosa produce ácido láctico, ¿ok? Que ya lo vamos a ver la importancia más adelante. Bien, los estafilococos comprenden entre 45 especies y 25 subespecies. Perfecto. Ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico a través del cultivo. Para nosotros realizar un cultivo, primero debemos de tener una muestra, ¿bien? Y la muestra va a variar de acuerdo a la infección. Si, por ejemplo, es una infección de piel que está secretando pus, obviamente esa secreción lo vas a mandar a cultivo. Perfecto. Otro caso, si es un paciente y yo estoy sospechando una septicemia, que la bacteria o el microorganismo está en la sangre, ¿yo qué le voy a pedir? Un hemocultivo. Le saco sangre y cultivo esa sangre. ¿Ok? Si por ejemplo es un paciente que tiene toda la clínica de una neumonía, ¿cuál va a ser mi muestra? Un esputo. Si por ejemplo es un paciente que tiene una infección del tracto urinario, ¿cuál va a ser mi muestra? La orina. Entonces va a depender de acuerdo a la enfermedad o la infección. Bien. Ahora, tenemos los medios no selectivos y medios selectivos. Obviamente el mejor es el medio selectivo, ya que le va a permitir, en este caso, al estafilococo crecer de manera específica, ¿ya? De manera selectiva, como su nombre lo dice. En cambio, el medio no selectivo pueden crecer otros microorganismos. Bien. Entonces, en cuanto al medio no selectivo, tenemos el agar sangre de carnero, que va a producir colonias al cabo de 24 horas. ¿Ya? Vamos a ver que en estos agares se va a producir una hemólisis. Bien, y esto es gracias a su toxina alfa, que ya lo vamos a ver más adelante. Sus toxinas. Bien, un dato interesante es que el Staphylococcus aureus produce o forma colonias de color dorado. Y esto es gracias a que presenta carotenoides. Bien, observen la imagen de acá, como en este agar sangre, el Staphylococcus aureus va a producir colonias de color dorado.
Ya por eso que le llaman el estafilococo dorado. Bien. Luego pasamos a hablar acerca del medio selectivo. Tenemos el más usado, que es el agar manitol salado. Bien, ¿y qué va a contener este agar manitol salado? Cloruro de sodio al 7.5% y manitol. Bien, entonces el cloruro de sodio al 7.5% lo que va a generar es que se inhiba la mayoría de microorganismos. Pero ¿quién va a poder sobrevivir? El estafilococo. ¿Por qué? Porque puede tolerar hasta 10% de cloruro de sodio. Esa es la importancia. Bien, muy bien. Además, como contiene manitol, el estafilococo lo va a poder fermentar. Y al fermentarlo va a producir ácido láctico. ¿Ya? Entonces, este agar, doctores, va a tener como indicador de pH al rojo de fenol. Quiere decir que si en este agar el pH baja menos de 6,8, este agar se va a colorear, va a tener una coloración ya no roja, sino amarilla. Bien, entonces todos los estafilococos que fermenten manitol van a producir este ácido, pues el ácido láctico. Y este ácido le va a bajar el pH del agar, ya que normalmente tiene pues un pH 8,2 más o menos. Y le baja. Cuando baja menos de 6,8, en este caso se va a colorear de color amarillo. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante que no todos fermentan manitol. No todos los estafilococos. Y sirve para poder diferenciar las especies. Bien. Luego tenemos otro medio, otro agar, que es el Vogel y Johnson, que no es tan utilizado en la práctica clínica, pero que puede hacer crecer el Staphylococcus aureus coagulasa positivo. ¿Ok? Perfecto. Ahora hablemos acerca de su hábitat natural. Doctores, los estafilococos forman parte del microbioma humano, ya de la microbiota. Quiere decir que estos estafilococos están en diversas partes de nuestro organismo sin causar daño. Pero, si existe un factor predisponente para que un estafilococo se vaya a otra zona que normalmente no es su zona, ahí sí te va a causar una infección. ¿Ok? Te pongo un ejemplo. El ejemplo típico es una infección de piel, mira. Si tú tienes una herida, ¿qué va a pasar en esa herida? Obviamente vas a destruir tu barrera cutánea. Recuerden que la piel es una barrera que impide, en este caso, que los microorganismos ingresen. Pero si está alterada esa barrera epidérmica, sobre todo la epidermis pues, de la piel, obviamente les va a ser sencillo a los estafilococos que normalmente están en tu piel de poder ingresar y causarte una infección. Quiere decir que estos microorganismos son oportunistas. Muy bien. Ahora, vamos a hablar acerca de en qué partes vamos a encontrar estos microorganismos. Bien, estas bacterias. Por ejemplo, a nivel de las glándulas sebáceas se van a encontrar los estafilococos capitis. Mira, a nivel de las narinas anteriores, y lo pongo de amarillo, ¿por qué? Porque el estafilococo principal, la especie principal es Staphylococcus aureus, ¿ya? Y los Staphylococcus aureus pueden estar a nivel de las narinas anteriores. Se dice que entre el 15 al 30% de las personas son portadores crónicos del Staphylococcus aureus a nivel de las narinas anteriores. Y a partir de ahí se expulsan hacia la piel o hacia la ropa, en este caso del portador. ¿Ok? A nivel de la piel, mira, encontramos al estafilococo epidermidis. Y esto es importante, porque al estafilococo epidermidis le encanta irse a los dispositivos médicos. Ya, le encanta colonizar dispositivos médicos. Es el principal colonizador de dispositivos médicos, como catéteres vasculares, prótesis valvulares, prótesis articulares, ¿no? Bastantes dispositivos médicos les encanta colonizar.
¿Ok? Perfecto. Entonces, si tienes una infección asociada a catéter, ¿qué sospechas? Estafilococo epidermidis. Bien. Luego tenemos un estafilococos, que es el Saprophyticus, que se va a encontrar a nivel del tracto gastrointestinal y te puede causar una infección del tracto urinario a través de la translocación. ¿Ok? A través de un mecanismo de translocación. Entonces, si yo sospecho, ya, no, si no sospecho, no. Si por ejemplo el paciente tiene una infección del tracto urinario, le sacas su muestra de orina, ya, le haces un cultivo y sale estafilococos, lo más probable es que sea un estafilococo saprophyticus. Bien, perfecto. Solo en ese contexto. Luego tenemos algunos estafilococos que les encantan las glándulas apocrinas, están ahí sin causarte daño, que son los estafilococos aemolíticos y los estafilococos hominis. Muy bien, perfecto. Entonces, acá están todas las enfermedades que producen los estafilococos. Bien, al doctor Cabeza le encanta preguntar qué enfermedades producen los estafilococos. Y acá te he puesto la mayoría, ya para que no te puedas equivocar. ¿Ok? Entonces, los estafilococos, especialmente el estafilococo aureus, son los principales, ya junto con el streptococo piógenes, de las infecciones de piel. ¿Ya? Entonces, vamos a ir describiendo algunas, ¿ya? Entonces, los estafilococos aureus, mira, son el agente principal, casi exclusivos, o sea, casi el 99% de agentes, ¿ya? De estas enfermedades lo produce el estafilococo aureus. Foliculitis, forúnculo, antrax piógeno, orzuelo, ¿ya? El impétigo ampolloso, ¿qué más? Mira, también tenemos, por ejemplo, el síndrome de piel escaldada por estafilococos, el síndrome de shock tóxico estafilocócico, las infecciones del sitio operatorio, también bastante frecuente el estafilococo aureus, bien, empiema, las neumonías, pero las neumonías intrahospitalarias, ¿ya? Las endocarditis, pero las endocarditis agudas, bien. Uy, también me olvidé de estos, mira. Osteomielitis, artritis séptica, piomiositis tropical, absceso del psoas, también es bastante, en este caso, está causado por el estafilococo aureus, ¿ya? Bastante frecuente el estafilococo aureus. Luego tenemos, por ejemplo, la hidradenitis supurativa, que el estafilococo va a ser una infección secundaria, ya esta enfermedad. La paroniquia, el panadizo, también está dado por estafilococo, ya, con bastante frecuencia. El impétigo no ampolloso, la celulitis y las mastitis infecciosas también, ¿ya? Bueno, la fascitis necrotizante vamos a ver que suele ser polimicrobiana, es decir, hay otros microorganismos, ¿ya? El síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, neumonía necrotizante, también es frecuente, ya lo voy a subrayar, por el estafilococo. La púrpura fulminante también, bien. Septicemias, bueno, también la mayoría, en este caso, puede ser también por otros microorganismos, ya la septicemia. La infección asociada a dispositivos. ¿Hay quien te dije que sospecharas? Estafilococo epidermidis. Ojo, el aureus también puede hacer eso, ¿eh? Pero el epidermidis le gana. Solo en ese caso. Y en el caso de ITU, el aureus también lo puede hacer. Y sobre todo en un contexto de una bacteremia, ¿no? Si el paciente tiene una bacteremia, es decir, a la bacteria en sangre, puede causarte una ITU. En ese caso yo sospecho de Staphylococcus aureus. Pero si no es una bacteremia, si no está en un contexto de bacteremia, el que voy a sospechar es el Saprophyticus. Ojo, ten en cuenta esto.
El agente más frecuente de infección del tracto urinario no es el estafilococo, ¿ah? Ahí sí no es. Es la Escherichia coli, ¿ya? Pero entre todos los estafilococos, ¿cuál es el más frecuente? El Saprophyticus. Quiero que te quede claro eso, ¿ya? El resto de las infecciones, obviamente sí, el estafilococo es bastante frecuente. Y en todos los que te he subrayado de amarillo, prácticamente es casi exclusivo el estafilococo, lo que te van a causar, ¿ya? Muy bien. Ahora, hablemos acerca del algoritmo diagnóstico. Como te dije, primero debemos de tener una muestra. Y esta muestra va a depender de la enfermedad o del tipo de infección. Lo que vamos a hacer siguiente es realizarle una tinción Gram. A partir de la tinción Gram, nosotros podemos ver en el microscopio lo siguiente, que es una tinción Gram positiva. Vamos a ver microorganismos dispuestos en cocos, ¿ya? ¿Ok? De coloración violeta. Eso es en este caso la tinción Gram positiva. Bien, pero como te digo, son cocos. ¿Qué otros cocos hay? Los estreptococos, por ejemplo. Ahí a Mauricio, entonces, ¿qué hago? Hazle un cultivo para poder diferenciarlo. Y después pruebas bioquímicas. Ahí los diferencias. Descartas a los estreptococos. ¿Por qué? Porque a través de la prueba de catalasa, la catalasa es una enzima. ¿Ya? ¿Qué va a hacer la catalasa? Mira. Lo que va a hacer la catalasa es que va a descomponer al peróxido de hidrógeno. ¿Lo descompone en qué? En agua y oxígeno. ¿Y qué va a formar? Burbujas. Bien, esta es la prueba de catalasa positiva. ¿Quién es catalasa positiva? Estafilococos. ¿Quién es catalasa negativa? Streptococos. ¿Ok? Luego, bien, ya sé que estoy frente a un estafilococo, pero ¿qué especie? Allá, le hago la prueba de coagulasa. ¿En qué consiste la prueba de coagulasa? Lo que pasa es que se va a añadir en una muestra, ¿ya? Que suele ser un tubito de plasma. Se le añade pues a la bacteria, a los estafilococos, supuestamente, entre comillas, porque uno sabe si son estafilococos, se añade a la bacteria. Y si en este caso en realidad va a producir coagulasa, lo que vamos a ver es una coagulación, ¿ya? Si observamos que ha formado coágulo, es coagulasa positivo. Muy bien. ¿Y quiénes son los estafilococos coagulasa positivo? El principal, estafilococo aureus. Muy bien. ¿Y quiénes son los estafilococos coagulasa negativo? Bien, tenemos, mira, al estafilococo saprophyticus y el estafilococo epidermidis como los principales. Bien, ahora, el estafilococo epidermidis es susceptible a la novobiosina. Quiere decir que si yo le pongo novobiosina, se va a inhibir. ¿Ok? O sea, lo destruye al estafilococo. ¿Ya? Muy bien. En cambio, si yo le pongo novobiosina a ese agar, a ese cultivo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el Staphylococcus saprophyticus es resistente a la novobiosina, es novobiosina negativo. Bien, perfecto. Entonces, esa es la forma de cómo distinguir a los estafilococos coagulasa negativo. Perfecto. Ahora, también otra forma de distinguirlos es viendo si fermentan manitol o no. ¿Quiénes fermentan manitol? El Staphylococcus aureus y el saprophyticus. Quiere decir que van a, en este caso, en el agar manitol salado, vamos a ver que se va a colorear de amarillo el agar. ¿Por qué? Porque lo van a fermentar el manitol y este va a producir ácido láctico y va a bajar el pH del medio. En cambio,
El epidermis no. Va a tener el mismo coloración de rojo fenol. ¿Ok?